Se fueron en una sola noche, sin testigos, sin advertencias. Solo se borró el escalofriante silencio de una familia. A finales del siglo XIX, Campbell, California, era una ciudad rural tranquila donde la vida giraba en torno a huertos, pequeñas granjas y familias muy unidas. Ubicado en el corazón del condado de Santa Clara, era el tipo de lugar donde las puertas se dejaban abiertas y los vecinos se conocían por su nombre. Pero incluso en una comunidad tan serena, los secretos podían enconarse, y bajo el pacífico exterior de la granja McGlinchey, las tensiones hervían silenciosamente. La familia McGlinchey era uno de los hogares más destacados de la zona. James McGlinchey, un respetado agricultor y terrateniente, había construido una vida que muchos envidiaban. Su segunda esposa, Mary McGlinchey, era conocida por su comportamiento amable y su trabajo incansable en su propiedad. Juntos, presentaban una imagen de estabilidad y prosperidad. Con ellos vivía su hija, Hattie McGlinchey, una joven hermosa y de buen corazón, que era el orgullo y la alegría de la familia. Hattie era el tipo de persona que atraía a la gente con su cálida sonrisa y su carácter afectuoso. Era una figura querida en la comunidad y a menudo ayudaba a sus padres a administrar la granja y el hogar. Pero el matrimonio de Hattie con James Wells Dunham había comenzado a cambiar la dinámica dentro del hogar. Dunham, un hombre alto y llamativo, con una presencia imponente, inicialmente parecía la pareja perfecta para Hattie. Era inteligente, carismático y ambicioso, el tipo de hombre que podría brindarle un futuro prometedor. Sin embargo, James Dunham albergaba una oscuridad que pocos podían ver. Debajo de su encanto exterior se esconde un hombre con un temperamento volátil, un espíritu inquieto y un resentimiento creciente hacia la familia McGlinchey. Su matrimonio con Hattie estaba lejos de ser la unión idílica que parecía ser. Los rumores habían comenzado a circular en la comunidad. Algunos susurraban sobre las frecuentes discusiones entre James y Hattie. Otros notaron cómo James se distanciaba de las reuniones familiares, prefiriendo la compañía de sus pensamientos a la calidez del hogar McGlinchey. También hubo presiones financieras. A pesar de sus ambiciones, Dunham luchó por encontrar un trabajo estable y, a menudo, dependía de la riqueza de la familia McGlinchey para mantener su estilo de vida. Esta dependencia pesaba mucho sobre su orgullo, alimentando una sensación de insuficiencia e ira. En la primavera de 1896, la tensión en la casa de los McGlinchey se había hecho palpable. Mary y James McGlinchey eran conscientes de la tensión en el matrimonio de su hija, pero creían que era una fase, algo que el tiempo y la paciencia resolverían. No tenían forma de saber que el hombre al que acogieron en su casa pronto se convertiría en su verdugo. El 26 de mayo de 1896 comenzó como cualquier otro día para la familia McGlinchey. El cálido sol de California bañaba los campos con una luz dorada, y la familia siguió con sus rutinas habituales. Mary se ocupaba de las tareas del hogar, mientras James trabajaba en el campo. Hattie pasó gran parte del día ayudando a su madre y preparando la cena. Cuando el anochecer cubrió la ciudad, la familia se reunió en el comedor para cenar. Se unió a ellos George Brisbois, el hijo de 15 años de Mary, de un matrimonio anterior. Aunque tranquilo y tímido, George era un joven brillante que disfrutaba pasar tiempo con su padrastro y su media hermana. La comida fue sencilla pero abundante, un reflejo del estilo de vida modesto pero cómodo de la familia McGlinchey. La conversación fluyó con facilidad. James McGlinchey compartió historias sobre la granja y Hattie habló sobre sus planes para el verano. Incluso James Dunham, que se había mostrado hosco y distante en las últimas semanas, parecía participar en las bromas alegres. Pero bajo la superficie, la mente de Dunham estaba convulsa. Cada sonrisa, cada momento de calidez familiar, solo sirvió para recordarle lo lejos que se sentía de ser parte de esta familia.
Su matrimonio con Hattie se había deteriorado hasta el punto de no tener retorno, y su relación con sus suegros era irreparable. Esa noche, después de cenar, Dunham se excusó y se retiró al pequeño taller adyacente a la granja. La habitación, repleta de herramientas y equipos agrícolas, era uno de los pocos lugares donde podía estar solo. Pero esta noche no buscaba la soledad. Se estaba preparando para lo que creía que sería su único escape de la vida que había llegado a despreciar. Mientras la familia se preparaba para ir a dormir, la granja quedó en silencio. El suave parpadeo de las lámparas de aceite iluminaba las habitaciones y proyectaba largas sombras en las paredes. Mary arropó al joven George en la cama, le besó la frente y le recordó que debía decir sus oraciones. Hattie estaba sentada junto a su ventana, contemplando los campos iluminados por la luna, sin saber que sería la última noche que vería. James Dunham permaneció en el taller, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. En sus manos sostenía el arma que pronto pondría fin a la familia McGlinchey. Su mente corría con pensamientos de traición, humillación e ira. A sus ojos no había otra salida. Alrededor de la medianoche, Dunham salió silenciosamente del taller. Sus pasos apenas se oían sobre el suelo de madera. Se movió a través de la casa a oscuras con determinación. Su rostro era una máscara de fría determinación. La familia durmió profundamente, ajena al peligro que acechaba tras sus muros. Dunham se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal, donde dormían su suegro y Mary. Por un breve momento dudó, pero la ira dentro de él se negó a ser silenciada. Sin previo aviso, abrió la puerta y levantó su arma. En un instante, la pacífica casa fue destrozada por el sonido ensordecedor de los disparos. James McGlinchey fue el primero en caer. Una sola bala acabó con su vida antes de que pudiera reaccionar. Mary, que se despertó sobresaltada por el ruido, apenas tuvo tiempo de gritar antes de que Dunham le apuntara con el arma. Su cuerpo sin vida se desplomó sobre la cama, la habitación ahora manchada de sangre. El sonido de los disparos resonó por toda la casa, despertando a Hattie y George. Hattie corrió a la habitación de sus padres con el corazón latiéndole de terror. Pero cuando llegó a la puerta, se encontró con la visión de su marido, de pie junto a sus cuerpos sin vida, con el arma todavía en la mano. «James, ¿por qué?», susurró, con la voz temblando de miedo. Pero Dunham no ofreció ninguna explicación ni palabras de remordimiento. Simplemente levantó el arma una vez más y apretó el gatillo. Hattie cayó al suelo. La vida se le fue de los ojos mientras miraba al hombre que una vez había amado. George, al escuchar la conmoción, intentó escapar por la puerta trasera. Su pequeño cuerpo se movía rápidamente a través de la oscuridad, pero Dunham era más rápido. Persiguió al niño y lo arrinconó en el patio. «Por favor, no lo hagas», suplicó George, con la voz temblando de terror. Pero la misericordia era un concepto extraño para James Dunham esa noche. Disparó el último tiro, silenciando al niño para siempre. Cuando la granja volvió a quedar en silencio, James Dunham se quedó solo en medio de la carnicería que había provocado. La familia que una vez lo recibió con los brazos abiertos, ahora yacía muerta a sus pies. Y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, Dunham desapareció en la noche, dejando atrás solo preguntas, horror y una ciudad marcada para siempre por la tragedia de la masacre de la familia McGlinchey. Los primeros rayos de sol se filtraron entre los árboles, arrojando un pálido resplandor sobre la granja de McGlinchey. Lo que alguna vez había sido un lugar cálido y familiar, ahora permanecía en silencio. Una casa de muerte. Los espantosos acontecimientos de la noche anterior yacían ocultos entre sus muros, esperando ser descubiertos. Fue un peón local, Samuel Telford, quien fue el primero en sentir que algo andaba mal.
Samuel solía ayudar a James McGlinchey con las tareas matutinas y era inusual que el granjero se perdiera su rutina. Cuando Samuel llegó a la propiedad y encontró el granero cerrado, una sensación de inquietud se instaló en sus entrañas. Llamó a la puerta de la granja y llamó a James o Mary. No hubo respuesta. Rodeó la casa, mirando por las ventanas, pero lo único que vio fueron cortinas corridas y habitaciones a oscuras. La granja, normalmente llena de actividad, estaba inquietantemente silenciosa. Su preocupación iba en aumento. Samuel decidió entrar. La puerta principal se abrió con un chirrido, revelando una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. La primera habitación en la que entró fue el salón. Nada parecía fuera de lugar, ningún mueble volcado, ninguna señal de lucha. Pero mientras se dirigía hacia el dormitorio principal, un olor metálico llenó el aire, agudo e inconfundible. Samuel abrió la puerta, y lo que vio ante él lo hizo retroceder horrorizado. James y Mary McGlinchey yacían sin vida en la cama, con sus cuerpos plagados de heridas de bala. La sangre empapó las sábanas y se acumuló en el suelo de madera. Sus rostros, antes familiares y amables, ahora estaban congelados en expresiones de terror y dolor. «Querido Dios», susurró Samuel con la voz temblorosa. Regresó tambaleándose al pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero esto no terminó. Se dirigió hacia la habitación de Hattie, con el miedo apretándole el estómago. La puerta estaba entreabierta y dentro encontró a Hattie McGlinchey, tirada en el suelo, con el camisón manchado de carmesí. Sus ojos, aún abiertos, miraban fijamente al techo, como si buscaran una respuesta a la violencia sin sentido que se había cobrado su vida. Samuel apenas podía respirar mientras continuaba su búsqueda. En el patio, cerca de la parte trasera de la casa, hizo el último y devastador descubrimiento. George Brisbois, el miembro más joven de la familia McGlinchey, yacía inmóvil en el suelo. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado en una posición defensiva, como si hubiera tratado de protegerse del horror que lo perseguía. Su rostro inocente, ahora sin vida, mostraba el mismo miedo que se había apoderado de toda la casa. Las manos de Samuel temblaron mientras regresaba tambaleándose al camino. Su mente daba vueltas, dividida entre la incredulidad y la urgente necesidad de alertar a las autoridades. La familia McGlinchey, que alguna vez fue un pilar de la comunidad, había sido brutalmente asesinada y la pacífica ciudad de Campbell nunca volvería a ser la misma. Al cabo de una hora, la noticia de la masacre se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. El sheriff Joseph Langford, un experimentado agente de la ley con años de experiencia en el condado de Santa Clara, llegó al lugar con sus ayudantes. Incluso para un hombre acostumbrado a lidiar con el crimen, nada lo había preparado para la carnicería que lo esperaba dentro de la casa de McGlinchey. Los agudos ojos de Langford escanearon las habitaciones empapadas de sangre, observando cada detalle, la ubicación de los cuerpos, la trayectoria de las balas y el silencio escalofriante que flotaba en el aire. Rápidamente dedujo que el asesino se había movido con precisión, sin perder tiempo en eliminar a cada miembro de la casa. El trabajo de alguien que los conocía, murmuró Langford para sí mismo. Alguien en quien confiaban. Su mente inmediatamente se volvió hacia James Wells Dunham, el marido de Hattie. Dunham no aparecía por ningún lado y el instinto de Langford le decía que su ausencia era más que una coincidencia. Los vecinos proporcionaron detalles fragmentados. Se había visto a Dunham discutiendo con James McGlinchey en los días previos a la masacre. Otros mencionaron su creciente frustración con el control financiero de la familia sobre su vida. Y luego estaba la prueba más condenatoria. Una escopeta, el arma preferida de Dunham, faltaba en el taller. El sheriff Langford ordenó una búsqueda en los alrededores. Los agentes registraron los campos, los bosques cercanos y las granjas vecinas, pero no había rastro de James Dunham.
Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La comunidad de Campbell, que alguna vez fue un refugio tranquilo, ahora estaba presa del miedo y la especulación. James Wells Dunham se había convertido en el hombre más buscado de California, y la búsqueda de él se extendía mucho más allá de las fronteras del condado de Santa Clara. El sheriff Langford coordinó con las agencias policiales de todo el estado y emitió carteles de búsqueda que describían a Dunham en detalle. Altura, 6 pies de altura. Constitución, musculosa, con hombros anchos. Apariencia, cabello oscuro, ojos penetrantes y bigote bien recortado. Rasgos distintivos, una cicatriz en la mano izquierda de una lesión anterior. Visto por última vez, llevaba un abrigo oscuro, pantalones marrones y un sombrero de ala ancha. La noticia de la masacre de la familia McGlinchey se difundió rápidamente y acaparó los titulares de los periódicos desde San Francisco hasta Los Ángeles. El público quedó horrorizado por el brutal asesinato de toda una familia y la búsqueda de Dunham se convirtió en una obsesión en todo el estado. Las autoridades creían que Dunham, un experto amante de la naturaleza, podría estar escondido en la escarpada naturaleza de las montañas de Santa Cruz o buscando refugio con conocidos en pueblos cercanos. Siguieron todas las pistas, interrogando a amigos, vecinos y a cualquiera que hubiera interactuado con él en los días previos a los asesinatos. Los días se convirtieron en semanas y el rastro se enfrió. Algunos especularon que Dunham había huido a otro estado o incluso había cruzado la frontera hacia México. Otros creían que se había quitado la vida, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Pero el sheriff Langford no estaba convencido. Sabía que Dunham era un hombre astuto, capaz de sobrevivir en la tierra y evadir la captura. La búsqueda continuó sin descanso, impulsada por el deseo de justicia y la necesidad de cierre de la comunidad. Durante la investigación, se descubrió una carta entre las pertenencias de Hattie, una carta que arrojaba luz sobre el problemático matrimonio entre ella y James Dunham. En él, Hattie le confió a un amigo cercano la creciente tensión en su relación. James ha cambiado. Ya no es el hombre con el que me casé. Su temperamento me asusta y me preocupa nuestro futuro. Su padre ha tratado de ayudarle a encontrar trabajo, pero él rechaza su ayuda. Habla de irse, de empezar de nuevo lejos de aquí. Temo que pueda hacer algo imprudente. La carta, fechada apenas unas semanas antes de la masacre, permitió vislumbrar la mente de un hombre que se encaminaba hacia la violencia. Fue un escalofriante recordatorio de que las señales de una tragedia inminente habían estado ahí todo el tiempo, ignoradas o descartadas como luchas temporales en un matrimonio difícil. Se informaron varios avistamientos falsos de Dunham en toda California. Un hombre que coincidía con su descripción fue visto subiendo a un tren en San José. Otro informe afirmó que lo habían visto en un salón en Monterey, mezclándose con la multitud. Cada pista hizo que los agentes se pelearan, solo para terminar en decepción. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la esperanza de capturar a Dunham comenzó a desvanecerse. La granja de McGlinchey permaneció vacía, un inquietante recordatorio de la noche en que le robaron el futuro a una familia. Los lugareños evitaban la propiedad y hablaban de ella en voz baja, como si el mismo terreno estuviera maldito. Pero el sheriff Langford se negó a darse por vencido. Creía que la justicia acabaría alcanzando a James Wells Dunham, sin importar lo lejos que corriera o lo bien que se escondiera. Lo que no sabía era que la desaparición de Dunham se convertiría en uno de los misterios más perdurables de California. Un hombre que desapareció sin dejar rastro después de cometer uno de los crímenes más atroces en la historia del estado. La masacre de la familia McGlinchey dejó una huella imborrable en la ciudad de Campbell, California. En los días siguientes al descubrimiento de los asesinatos, el dolor y el miedo envolvieron a la comunidad.
Los vecinos se reunieron en grupos silenciosos, hablando de la tragedia en susurros, sus ojos mirando nerviosamente a todos lados. La granja McGlinchey se convirtió en un lugar de curiosidad y miedo morbosos. La otrora próspera propiedad, llena de vida y risas, ahora se alzaba como un sombrío monumento a la violencia que había tenido lugar dentro de sus muros. La gente evitaba caminar cerca de él, creyendo que estaba maldito, como si el mismo aire a su alrededor llevara los ecos de los últimos momentos de la familia. El funeral de la familia McGlinchey fue un evento sombrío al que asistió casi todo el pueblo. La pequeña iglesia, normalmente un lugar de consuelo, ahora estaba llena del peso del dolor. 4 ataúdes, uno para James McGlinchey, Mary McGlinchey, Hattie y el pequeño George, estaban alineados frente al altar, cada uno de ellos envuelto en negro. El pastor local, el reverendo Samuel Harper, pronunció un sincero sermón. Nos reunimos hoy aquí no solo para lamentar la pérdida de nuestros queridos amigos, sino también para reflexionar sobre la fragilidad de la vida. James y Mary eran almas bondadosas, pilares de nuestra comunidad. Hattie era una esposa y madre devota, y el joven George, un niño inocente cuya vida fue arrebatada demasiado pronto. Debemos buscar consuelo unos en otros y orar para que se haga justicia. Las lágrimas corrían por los rostros de los asistentes mientras los ataúdes eran llevados al terreno familiar en el cementerio de la ciudad. Los dolientes permanecieron en silencio mientras cada ataúd era bajado al suelo, asimilando la finalidad del momento. Pero incluso mientras presentaban sus respetos, un miedo tácito persistía en el aire. James Wells Dunham todavía estaba ahí fuera, en alguna parte. A medida que los días se convirtieron en semanas, la paranoia se apoderó de la ciudad de Campbell. Cada golpe a la puerta, cada sombra en la noche, generaba sospecha. Las familias cerraban sus puertas al anochecer, algo que rara vez habían hecho antes. Los padres empezaron a patrullar sus propiedades con rifles, mientras que las madres arropaban a sus hijos en la cama con susurros tranquilizadores que parecían vacíos. Los niños, que antes eran libres de vagar por los campos y los bosques, ahora se mantenían cerca de casa. La asistencia a la escuela local disminuyó porque los padres temían por la seguridad de sus hijos. La comunidad, que alguna vez estuvo muy unida, comenzó a fracturarse, a medida que la confianza se erosionaba, y los vecinos se miraban entre sí con sospecha. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos creían que Dunham había huido del estado, mientras que otros estaban convencidos de que se escondía cerca, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Historias de ruidos extraños en la noche y avistamientos de una figura misteriosa en el bosque alimentaron la ansiedad colectiva del pueblo. El sheriff Joseph Langford trabajó incansablemente, asegurando a la gente del pueblo que se estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para capturar a Dunham. Organizó patrullas, aumentó la presencia de las fuerzas del orden y se mantuvo en contacto constante con los condados vecinos. Pero a pesar de sus esfuerzos, el miedo persistió. 2 meses después de la masacre, surgió una pista que reavivó la esperanza. Un hombre que encajaba con la descripción de Dunham había sido visto cerca de las montañas de Santa Cruz, una zona escarpada y remota conocida por sus densos bosques y su terreno traicionero. El testigo, un cazador llamado William Grady, afirmó haber visto al fugitivo mientras colocaba trampas cerca de un arroyo. «Juro que fue él», le dijo Grady al sheriff. Tenía esa cicatriz en la mano y llevaba una escopeta. El sheriff Langford organizó inmediatamente un grupo de búsqueda. Los agentes, acompañados por voluntarios locales, recorrieron las montañas con los rifles preparados. Durante días, recorrieron el desierto buscando cualquier señal de Dunham, huellas, un campamento o pertenencias desechadas. Pero una vez más, el fugitivo los eludió. El avistamiento
como muchos antes, llevó a un callejón sin salida. Mientras continuaba la búsqueda de James Wells Dunham, una investigación más profunda sobre su vida y sus relaciones comenzó a desentrañar los oscuros secretos que habían conducido a la masacre. Amigos y familiares que habían conocido a Dunham y Hattie McGlinchey comenzaron a contar historias de un matrimonio plagado de tensión y resentimiento. Lo que alguna vez pareció ser una relación amorosa era, en realidad, una unión marcada por tensiones financieras y agitación emocional. James Dunham había luchado por establecer una carrera estable. Soñaba con iniciar su propio negocio, pero cada proyecto fracasó, lo que lo dejó cada vez más dependiente del apoyo financiero de la familia McGlinchey. James McGlinchey, un agricultor orgulloso y exitoso, a menudo brindaba ayuda, pero esto solo alimentó los sentimientos de insuficiencia y resentimiento de Dunham. James era un hombre orgulloso, recordó un vecino. No le agradaba estar bajo el control de su suegro. Creo que eso lo devoró día a día. Hattie, atrapada entre su marido y su familia, intentó mediar en la tensión, pero quedó claro que la amargura de Dunham se estaba convirtiendo en algo peligroso. En las semanas previas a la masacre, el comportamiento de Dunham se volvió cada vez más errático. Se alejó de sus amigos, dejó de asistir a la iglesia y pasó largas horas solo en el bosque. Se le vio discutiendo con James McGlinchey en varias ocasiones, y cualquiera que estuviera cerca podía escuchar sus acalorados intercambios. Un argumento en particular destacó. Un vecino, Thomas Green, recordó haber escuchado a Dunham gritar: «Te arrepentirás de esto. Crees que puedes controlarme, pero no puedes». Fue una declaración escalofriante que luego adquiriría un significado siniestro. A medida que los investigadores profundizaron, descubrieron un patrón inquietante en el pasado de Dunham. Tenía un historial de violencia que había permanecido en gran medida oculto a la vista del público. En su juventud había estado involucrado en varios altercados, a menudo resolviendo disputas con los puños. Pero el descubrimiento más alarmante fue un informe procedente de un pueblo vecino. Dunham había sido acusado una vez de agredir a un hombre que lo había criticado públicamente. Los cargos fueron retirados después de que la víctima se negó a testificar, pero el incidente mostró la imagen de un hombre con un temperamento volátil y capacidad de violencia. Siempre tuvo mal genio, admitió un viejo conocido, pero nadie pensó que él fuera capaz de esto. Un año después de la masacre, un gran avance llegó de una fuente inesperada, una carta encontrada en un baúl de almacenamiento perteneciente a Dunham. La carta, dirigida a un amigo en Nevada, detallaba su creciente frustración con la familia McGlinchey y su deseo de escapar de su control. «Se creen dueños de mí», escribió, «pero les mostraré. Un día verán de lo que soy capaz».